Hola mis web developers, bienvenidos a un nuevo video. Para esta ocasión quiero mostrar por qué es tan importante que aprendan a crear sus propias etiquetas por medio de los custom elements. Imaginemos por un segundo que tengo una página web donde tengo un listado de usuarios y quiero generar esta clásica grilla en la cual tenemos los usuarios con sus avatares, pero llegado el caso de que no tengo una imagen como avatar, se muestra una o dos iniciales del nombre. Bueno, eso que es tan simple como verificar si tengo o no tengo una imagen, lo vamos a convertir en una etiqueta HTML nueva para el browser y les voy a dejar de paso el snippet de código por si lo quieren utilizar en sus páginas web. De forma tal que lo único que tengan que hacer ustedes es incorporar el JavaScript que vamos a crear en sus páginas y ya van a tener la etiqueta nueva desarrollada. Para mostrar el ejemplo tengo una página web exageradamente simple con una grilla de cards de usuarios donde tengo el nombre, el avatar y un texto dummy que acompaña a ese usuario. A nivel HTML no tengo gran cosa, tengo un encabezado con el nombre de la persona, una imagen con el avatar y un párrafo con la descripción del mismo, por ahora en un for que repite 20 veces este usuario. Y la información que quiero mostrar en esta grilla ya la tengo guardada en la base de datos, solamente 5 registros como para mostrar el ejemplo. Algunos tienen imágenes y otros no la tienen. De forma tal que, donde no tengo imagen, tengo que ver la inicial de la persona. Visto y considerando que hay una base de datos involucrada, lo primero que tengo que hacer es conectarme a la misma. Le voy a decir que quiero un bloque de código PHP que va a establecer mi conexión a PDO. Si no sabes cómo usar PDO para establecer la conexión de PHP con el MySQL, te dejo al final de este tutorial un video donde explico las bases de cómo utilizar PDO. Por lo pronto, lo único que voy a hacer es establecer una variable server, que es a dónde me voy a conectar. Visto considerando que está la cámara y siempre me excedo en el tamaño, voy a hacerlo en 3 líneas distintos. El server va a tener establecido en primer lugar cuál es el host al cual me quiero conectar, punto y coma. A ese server le voy a concatenar al final, como parte de la misma cadena de texto, cuál es el dbName, es decir, el nombre de la base de datos que voy a utilizar, pada image abbr, punto y coma. Y debería establecer también cuál es el charset, el conjunto de caracteres que estoy utilizando para la base de datos, que debería ser el mismo que establecí a la hora de crear la base de datos, que es UTF-8 MB4. Y la conexión no es otra cosa más que una instancia de un new PDO que va a recibir como driver MySQL todo este server, coma, cuál es mi usuario MySQL de conexión. Como estoy usando el WAMP, voy a usar el administrador, el root, y la contraseña, en este caso es una contraseña vacía. Y una vez que haya establecido la conexión por PDO, lo único que voy a hacer es mi consulta SQL, que va a ser un select que traiga todo de la tabla celebridades. Cuanto mucho ordenado por la columna name. Así los tengo alfabéticamente. Voy a crear el statement que va a ser de la conexión el prepare de esta consulta. Le voy a decir al statement que se ejecute. Y por último voy a guardar en la variable listado del statement el fetch all. Quiero traer todos los registros que encuentres y le voy a pasar como constante que me haga un PDO fetch a sock. Quiero todos los resultados como arrays asociativos. Si hago el bar dump del listado y corto el resto del código, debería ver los 5 usuarios que tenemos en la base de datos. De esta manera, ahora lo único que tengo que hacer del lado de la web es eliminar esto y reemplazar este for por un for each que me itere ese listado como user y acá abajo lógicamente cierro el for each. Y en este lugar lo que vamos a mostrar es un eco de user. Como pedí array asociativo viene entre corchetes, dame el nombre y cierro el bloque de código PHP. Y esto mismo lo abro acá y voy a poner la información del usuario que estoy viendo. Dame el info. Entonces si voy a la web y actualizo, tengo la grilla, pero ahora con los 5 registros que tengo en la base de datos. Queda resolver el tema de la imagen. Y acá viene la parte en la cual vamos a entender por qué es tan importante hacer un custom element para resolver este problema. En primera instancia, mostrar la imagen o mostrar un texto es tan simple como un if. Si yo vengo acá y le digo si del user el índice avatar, creo que se llama, es nulo y cierro el is null y cierro el if, llave que abre, hago acá un eco de un span que diga a y cierro el span. Y si esto no se cumple, vengo acá y hago un eco de la imagen con mi foto por ahora y cierro el bloque de código PHP. Vengo acá, actualizo y en los casos en que la imagen esté nula, tengo la letra A. Y en los casos donde sí tengo imagen, por ahora estoy mostrando la misma foto. Me falta el apellido, vamos a mostrar también el apellido. Vamos a agarrar el last name y lo vamos a agregar a la grilla. Dame el nombre concatenado con un espacio con el last name, que me olvidé. Así cuando vengo a la web tengo los nombres completos. Es tan simple como esto en realidad el componente que queremos hacer. Y uno diría, no le veo sentido entonces hacer un custom element a algo que ya está resuelto. El problema está en que posiblemente
probablemente este componente de si muestro la imagen o muestro el texto lo necesite en distintas interfaces. Posiblemente en el header, arriba a la derecha, tenga el icono del usuario para ver su perfil. Muy probablemente en alguna otra sección de la web tenga un reporte con los usuarios que más participaron, o tenga la posibilidad de que la gente comente lo que pasa en la web y también muestro su avatar si tengo foto, y si no muestro su texto. Y entonces esta cosa que es tan simple como hacer un if se vuelve algo que voy a repetir en distintas interfaces. La lógica de la programación diría que donde tengo un bloque de código que se repite en varios lugares, lo mejor que puedo hacer es una función que haga esto. Haceme la función getAvatar que recibe el user. Entonces en algún lugar de toda mi web voy a tener una función getAvatar que recibirá el user en cuestión y hará este if para retornarme o el span o la imagen. Actualizo y me está faltando hacerle un eco, perdón, al getAvatar. Eso me devuelve algo, por lo cual le hacemos un eco para que aparezca y de vuelta obtengo la imagen, obtengo el avatar. Lo hemos resuelto. Hicimos una sola definición de cómo se comporta el componente y lo mostramos en distintos lugares. Ok, pero me casé con un lenguaje de programación de backend. Esto solamente me sirve en PHP. Si quiero usar este mismo componente en Python, tengo que sentarme a hacer el paralelo en Python. Si quiero hacer esto en Java, tengo que sentarme a ver cómo se define una función en Java y hacer exactamente lo mismo. Si yo quiero hacer algo que es a nivel browser, lo puedo hacer con un custom element, crear mi propia etiqueta HTML y que sea el lenguaje de programación del browser que el custom element entiende como es JavaScript el que haga esta verificación. Y para eso tengo que crear un archivo JS. Adentro de la carpeta Custom Elements voy a crear un archivo que se llame imageabbr.js y el JavaScript lo único que tiene que hacer en primera instancia es crear una clase que se llame, probablemente igual que el archivo, imageabbr, que extiende de un HTML element. O sea, voy a crear una etiqueta que está basada en todo lo que JavaScript ya conoce que es un HTML element. Sintácticamente, de llave hasta llave voy a definir cómo se comporta este custom element, y para que el browser sepa que esto existe, tengo que agregarlo al listado de custom elements de JavaScript. Voy a definir una nueva etiqueta que se va a llamar image-abbr y va a estar basada en lo que diga la clase image-abbr. Solamente para que veamos si esto está funcionando, cuando nosotros importamos este JavaScript y el browser diga, uy, mira, tengo que agregar una etiqueta image-abbr que se va a basar en esto, lo primero que se dispara es un método que es la función constructora. Una función constructora es una función automática que se ejecuta cada vez que se instancia una clase. Y en el caso de JavaScript, en lo sintáctico, los métodos que forman parte de una clase no se definen con var, no se definen con let, no se definen con const, ni tampoco con function. Es directamente el nombre de la función que estoy creando. En mi caso estoy creando el constructor. Paréntesis, paréntesis, si esto recibe argumentos, y de llave a llave todo lo que hace el constructor. En este caso, mi constructor lo único que va a hacer es un console.log que diga instanciada image-abbr. Voy a agregar este script al index porque si no, no tengo la etiqueta. Voy a decirle que quiero un script cuyo source sea de la carpeta custom elements traeme image-abbr.js. Voy a hacer una sola corrección. Me gusta que la etiqueta sea con guión del medio, pero los nombres de archivos, tal como hice con el directorio, quiero que sea con guión bajo. Y lo próximo que voy a hacer es, donde tenía el eco del getAvatar, esto se va y vamos a utilizar la etiqueta image-abbr, que todavía no hace absolutamente nada, pero en consola debería haber esta instanciada image-abbr. Vamos a prender la consola. Actualizo y vemos que me dice instanciada image-abbr, instanciada image-abbr, tantas veces como se agregaron al DOM. Pero voy a ver que hay un error. Me dice, che, tenés que llamar al constructor super de la clase derivada. ¿Qué quiere decir esto? Yo acabo de crear una clase que se extiende de HTML element y voy a tener que también ejecutar todas las acciones propias de HTML element. Y le voy a decir que mi constructor lo primero que va a hacer es llamar a super, es decir, al constructor de la clase en la cual me estoy basando. Actualizo. Y podemos ver que 5 veces se instanció image-abbr y no hay error. De acá en adelante es tan simple como lo que dijimos al principio. Voy a verificar si tengo o no tengo una imagen y voy a mostrar o un span o un img. Para eso le tengo que mandar la información de alguna manera a la etiqueta. Y la forma de mandar la información a una etiqueta es por medio de sus atributos. Vengo acá y le voy a decir que image-abbr va a tener una imagen que va a ser el eco del user avatar. Acá es totalmente independiente del lenguaje de programación. Podemos haber puesto una cadena de texto a mano y va a recibirlo como atributo image-abbr. En este caso sí
sí, como estoy parado en PHP y hago un for each con PHP, acá estoy mostrando el dato avatar que viene en la base de datos. Si esto fuese Python, esto cambiaría por iterar con Python. Si esto fuese Java, esto cambiaría por iterar con Java. Y acá simplemente tendría que mostrar el dato que corresponda. Vengo a image ABBR y le voy a decir que mi constante imagen va a ser de esta etiqueta que estoy creando, de este elemento, de esta instancia, el getAttribute, y voy a definir cuál es el atributo que estoy pasando acá. Si acá estoy pasando img, muy probablemente acá tenga que buscar img. Y si hago el console.log instanciada imageABBR y muestro cuál es la imagen que quiero mostrar, actualizo y tengo instanciada imageABBR con Hermi, instanciada imageABBR con JLH, y después hay 3 que no tienen nada. Vamos a definir que el nombre va a ser esto mismo que hicimos acá, el eco de username, y le vamos a decir a imageABBR que así como tuvo imagen, obtenga el nombre por medio del getAttribute del name. Vamos a hacer lo siguiente por una cuestión visual nomás, meter enters acá. Tal vez, y solamente tal vez, podríamos utilizar otro atributo que no sea name, porque se puede llegar a confundir con el name de HTML. Los inputs tienen name, las imágenes tienen name, los vínculos tienen name. Vamos a poner text. Tengo una imagen y un texto. Cambiemos eso solamente para que no choquen los atributos. Entonces vengo acá y lo reemplazo por text. Y si hago el console.log de instanciada imageABBR con esta imagen, un espacio y este text, solamente 2 tienen imagen, pero todos tienen texto. Borro y actualizo. Entonces, ojo, text no está definido. Esto puede seguir siendo nombre y esto puede ser nombre. Lo que pasa acá adentro, lo que ustedes quieran. Ustedes son los programadores. Actualizo y ahora sí. imageABBR para Hermi y Germán. Para JLH Jennifer, este no tiene imagen, pero es Paul. Este no tiene imagen, pero es Shakira. Este no tiene imagen, pero es Stephanie, Joan, Angelina. Y ahora lo que tendría que hacer entonces es tan simple como ver si tengo este dato, mostrarme una imagen con ese source, y si no tengo ese dato, mostrarme la primera letra del nombre, que para eso lo mandé. Si tengo imagen, o sea, si no devolvió nulo, si no está vacío, si no falta el atributo, lo que voy a hacer es que de esta etiqueta definamos un inner HTML que sea, comillas invertidas para poder utilizarlo, una imagen cuyo source viene de, me está faltando el directorio padre, y el alt, ponele que va a ser el nombre del usuario. Entonces, vamos a poner, si tengo imagen, hacemos una imagen cuyo source, por ahora lo voy a dejar codear, ahora lo vamos a modificar, va a ser de assets, tráeme, y acá sí, pesos llave para utilizar la variable imagen, y el alt va a ser pesos llave y el nombre del usuario. Pero si no tengo imagen, al this le voy a setear como inner HTML un span que por ahora diga la letra A, porque nos está faltando obtener las iniciales. Bórrame esto, vengo acá, actualizo y podemos ver que yo tengo imagen, Jennifer Love Hewitt tiene imagen y todos los que no tenían imagen muestran la letra A. Claramente tengo que mejorar un poco el CSS de esto porque la imagen de Jennifer Love Hewitt es gigante. Tengo un style que está dentro de assets, perfecto. Y en algún lugar de todo esto definí que todas las imágenes tienen un border radius de 50%. Bueno, esto lo voy a quitar y vamos a decirle al componente cómo se tiene que comportar el CSS de la imagen. El componente que creamos va a tener el getStyles, que va a ser una función, un método de esta misma clase. Y como va a ser para las dos etiquetas, lo voy a poner por fuera. Y vamos a concatenar después tanto la imagen como el span. getStyles, lo único que va a hacer es un return de comillas invertidas o backticks con un style que abre y que cierra. Las imágenes van a tener un ancho máximo del 100% y van a tener un border radius del 50% y vamos a darle un aspect ratio de 1. Lo mismo de ancho quiero que tenga de alto para que sea cuadrada la imagen. Y podemos ver que la imagen tiene la relación de aspecto cuadrada, pero se deforma, si vemos esta imagen, la realidad era más ancha que alta, por lo cual lo último que voy a hacer con esto es decirle que haga un offset fit. O sea, que trate de acomodar ese objeto a un aspecto de tipo cover, que abarque todo el ancho y el alto que establece esto. Y si hay partes de la imagen horizontal o verticalmente que se van por fuera de la etiqueta, bueno, se perdió. ¿Qué le vamos a hacer? Actualizo y ahora la imagen es cuadrada, más grande que la otra, claramente, pero es cuadrada. Formateemos un poco los span. Vamos a decirle que los span también van a tener un aspecto que va a ser un display de tipo inline block, un max width también del 100%, un aspect ratio también de 1, un border radius también del 50%, así que todo esto por ahí lo podríamos haber definido como algo en común entre las dos etiquetas. Podríamos haber dicho que tanto la imagen como el span tienen esos estilos en común, el tamaño máximo, el border radius
y el aspect ratio. Así no escribo dos veces lo mismo, lo escribo una sola vez y aplica las dos etiquetas. Y esto lo que va a tener sí es un font size de 20 píxeles. Y le voy a dar al span un ancho mínimo. Tengo un máximo, pero también voy a tener un mínimo. De, no tengo ni idea, 50 píxeles. Para probar, display de tipo flex. Así puedo darle el justify content al texto al center y una line items al center. Venimos acá, actualizo, tengo acá el texto y si le digo que tenga un color de fondo, vamos a poner para salir el paso un gris claro. Vengo acá, actualizo y tengo esto. Por ahí el font size me quedó medio cortina. Ahí está, 50 píxeles. Igual es gigante, este tamaño de 50 es gigante, vamos a darle 30. Sí. Perdón, el flex me está dando el 100% del container. No importa, no pasa nada. Ya en líneas generales esto hace lo que queremos que haga. Tenemos o un avatar o un texto. Me estaría faltando definir el texto. Del lado del span vamos a crear la constante inicial del nombre, el carácter que está en la posición 0. No se llama nombre, sí se llama nombre, pero no name. De nombre, dame el carácter que está en la posición 0. El primer elemento de la cadena de texto. La G, la J, la P, la S. Le voy a decir que acá me muestre en vez de A, esa inicial. Actualizo, tengo la P de Paul, la S de Shakira, la S de Stephanie. Le agregamos dos cositas más funcionales. Primero, poder definir el color del avatar, tanto del texto como del fondo. Para eso vamos a agregar dos atributos más a nuestra etiqueta. El background, que va a ser el color de fondo. Supongamos que quiero utilizar este color como fondo y vamos a definir como color el color de texto, en este caso un white. Y esos dos atributos lo vamos a obtener en la etiqueta. Vamos a decirle que la constante color va a ser el this.getAttribute de color y el background va a ser background, y esto se lo podría mandar al getStyles. Le mando el color, le mando el background, o sea que recibe un color y un back. Usamos color entonces para el color de texto y usamos background para el color de fondo. Vengo a la web, actualizo y podemos ver que está el color de fondo y de frente que hemos definido. Y vamos a también afectar el tamaño para que no sea siempre el 100% del contenedor. Así que también le vamos a dar un width. Vamos a decir que el ancho sea el width. Y si quiero evitar mandarlos como argumento, podríamos hacer esto directamente en el getStyles. Los atributos de estilos por ahí pedirlos acá en vez de mandarlos como argumento. Y este ancho que acabamos de establecer acá, entonces sería el width fijo de cada etiqueta. Esto en píxeles, se va a asumir siempre píxel. Vengo acá, actualizo, no tengo un ancho para establecer, o sea que si inspecciono esto, podemos ver que el ancho está acá, está establecido como null pixel, no es un valor válido, así que deberíamos definir valores por defecto. El ancho va a ser el attribute width, pero si no existe va a ser 30 píxeles, y el background va a ser el color que definimos como background, y si no existe vamos a recuperar el DE para que tenga valores por defecto, y el color va a ser el color que mandemos, y si no existe va a ser black. Todos los parámetros estéticos tienen un valor por defecto. Vengo acá, actualizo y podemos ver que ahora el tamaño se vio afectado, y podemos ver que como está midiendo 30 por 30, el alto de la tipografía no respeta el tamaño. Sí, en los avatares podemos ver que sí funciona, pero con el texto no. Así que vamos a afectar el tamaño tipográfico también en base a lo que diga el width. Entonces vamos a hacer que el tamaño tipográfico sea siempre el calc. O sea, vamos a sacar una cuenta de el 75% de lo que mide la fuente para probar el ancho por 0.75. A ver qué nos ofrece. Actualizo y entonces el texto es más chico que el container y se ve medianamente decente. Le voy a sacar el line height. Le voy a poner un line height de 1 M. Ahí está. Entonces queda el círculo perfecto, es de 30 píxeles, por si lo tengo que mostrar una grilla, y la fuente es escalada proporcional a lo que mide el tamaño del container. Si lo quiero más chico, obviamente achico la cuenta esta y se acomoda un poco más. Entonces, si mando un tamaño, ahora sí, un ancho para esta etiqueta, vamos a decirle que sea de 50 píxeles, un poquito más, 75 píxeles. 75 píxeles los avatares y los textos. Vengo acá y actualizo. El tamaño tipográfico acá tiene un error. Porque me quedo dos veces PX. 75 PX. El tamaño debería ser sin PX. Por lo cual, vamos a decirle a nuestro JavaScript que cuando obtiene el ancho lo parsee. Si hacemos el parseInt y arranca con números, se queda con la raíz numérica y le vuelvo a forzar después el PX a donde corresponda. Vengo acá, actualizo y podemos ver que ahora sí tengo el cálculo perfecto, 75 PX, y esto es un 65% de ese 75 por 75. Y en el caso de los span deberíamos darle un
margen automático para que quede siempre centrado. Actualizo y se centraría perfecto. Habría que ver si esto es parte del componente o debería definirlo el usuario, así que le voy a sacar el margen auto a esto y debería darle, en vez de un flex, un inline flex, porque si lo hago inline flex, al igual que la imagen, se va a correr con el flujo del texto del container. Si el container está con text align center, se va a centrar; si está con text align left, se va a correr para la izquierda. Lo último que le queda a esto, y ya hemos llegado al final, es todo muy bonito lo que acabamos de hacer. Tenemos un componente, pero así como está en primera instancia, todo este bloque de código CSS que aplica el componente está compartido con la web. Lo cual significa que si yo vengo acá y pongo un párrafo que diga listado de usuarios que son, y pongo un span, celebridades, y cierro el párrafo, que son consideradas celebridades, cuando voy a la web y actualizo, podemos ver que celebridades se rompió. ¿Por qué se rompió celebridades? Porque está compartiendo el CSS del componente. Si queremos evitar esto, tenemos dos caminos. Camino número uno, identificamos con una clase o un ID a los elementos del componente de forma tal que tengan un nombre que nunca se le ocurra a la persona ponerlo en la web. O la otra posibilidad es, en realidad, al componente decirle que la constante shadow sea, y vamos a habilitar el shadow root para evitar que se comparta el CSS entre la web y el componente. Vamos a decirle que a esta etiqueta le vamos a hacer un attach shadow y le vamos a configurar que el modo de este shadow root que vamos a agregar es, en primera instancia, open. Entonces ya el inner HTML no es de this, sino que son del shadow root, tanto para el CSS como para cualquiera de las dos etiquetas que creemos. Vengo acá, actualizo y podemos ver que ahora sí el componente tiene su aspecto y el span de afuera no se ve afectado. Eso significa que de afuera hacia adentro tampoco puedo acceder al componente. Si necesito modificar cosas del componente, voy a utilizar los atributos que necesite para la etiqueta HTML. Y listo. Como pueden ver, es una técnica bastante simple. El custom element no necesariamente tiene que ser algo complejo. Si querés profundizar un poco más en el manejo de custom elements, porque esto lo mostré un poco por encima, te recuerdo que hace un tiempo grabé un video explicando la teoría de custom elements y te dejo acá arriba una tarjetita para que vayas a verlo. Si querés que grabe más ejemplos de custom elements para que puedas reciclar estos snippets en tu web, te pido a cambio un like para que yo sepa que esto es lo que querés encontrar en el canal, y por mi parte nos encontramos en el próximo video o tutoría. Será hasta entonces.